Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Ya me conocen, soy Ana María y vamos a pasar los 60 minutos que vienen, contentas. ¿Por qué? Porque hablamos de salud y es muy importante hoy en día y siempre. Les comento, vamos a estar con la licenciada Gabriela Falcone, que es gerontóloga, fonoaudióloga, especialista en gerontología, fonoaudiología y también en neuropsicología. Con ella ya estuvimos realmente, un ser excepcional. También está en rehabilitación neurológica y psicogeriatría, autora del libro Y a mí, ¿quién me cuida? Buenísimo, voy por la mitad. La comunicación en el adulto con patología y sin patología es el tema que vamos a tratar. También estamos con Sandra Schubert, musicoterapeuta, profesora de música y conferencista internacional. Va a hablar acerca de cómo la música alivia la mente, el corazón y el cuerpo. Ya van a ver, es un hermoso ser humano. También la doctora Daniela Cianfagna, médica especialista en medicina interna e hipertensión arterial, médica de planta del servicio de clínica médica del Hospital Fernández. Va a hablar de un tema bastante importante, ¿no es cierto? Y no sé por qué cada vez me entero de más gente que posee hipertensión arterial. Y ya le doy las muy buenos días a Gabriela Falcone. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo están los oyentes? Espero que muy bien. Esperando intentar entender un poco más cómo mejorar la calidad de vida. Yo te escuchaba recién, las presentaciones a veces son así, ¿no? Uno tiene que decir, haces esto, haces lo otro, y realmente es así. No representa lo que somos, representa una parte, porque lo que somos tiene que ver con el producto de la labor, ¿no? Y si vos me preguntaras hoy, yo te digo, mira, más allá de la formación, yo trabajo en mejorar la calidad de vida. Por eso el tema del lenguaje me parecía que era, ¿sabes qué? La comunicación. Me parecía que es un tema que tenemos que abordar, sobre todo los comunicadores específicamente. Vos estás en radio, es un medio que llega a todos los hogares, a todos los públicos y especialmente al público mayor de 50. Y no es menor, porque haces compañía y al difundir un tema los integrás, porque el gran problema es no ir integrándose. Y cuando hay dificultades en el lenguaje y la comunicación, lo que se ve afectado precisamente es la integración de esa persona en lo cotidiano. Por eso el tema del lenguaje. Lenguaje es tan amplio que puedes hablar tantas cosas, pero en realidad este último tiempo a mí me encanta interactuar y preguntar, ¿no? Más allá de la consulta que trae el paciente y de lo que hay que resolver, ¿no? Y muchos, ¿sabés qué comentaban, Ana María? Me parece tremendo. Antes también, pero ahora mucho más.
que no pueden integrarse, no pueden incluirse en eventos sociales, familiares te hablo, familiares, porque el ritmo de la conversación va mucho más rápido y cuando quieren hacer una intervención, una conversación, un intercambio de cualquier tema trivial, el ritmo es tan rápido que pasan a otro tema y quedan con la conversación por la mitad. ¿Y sabés qué es lo más terrible? Que no insisten, entonces dejan de participar. Y como dejan de participar, se convierten en oyentes. ¿Y sabes cuál es el paso que sigue? Dejan de concurrir a las reuniones. Mirá si la comunicación no es importante. Es Entonces, bueno, un importantísimo poco... comprender siempre a la persona que tenemos a nuestro lado, porque no todos tenemos el mismo, digamos, ritmo de conversación, ¿no es cierto? Elaborar a la persona quizá mayor de 60, 65 años, que vive sola o en familia, pero no tiene la oportunidad de estar con un grupo de gente, le cuesta integrarse y parece que los demás también se dan cuenta y en lugar de integrarla, la dejan de lado. Claro, es tal cual. Vos sabés que igualmente, si uno observa bien, esto nos pasa un poco a todos, ¿no? Exacto, sí. Porque ¿no te pasó alguna vez querer decir algo y que la palabra de golpe no te venga tan rápidamente, ese sustantivo de lo que querés decir, y tardás esos 2 segundos, donde qué va a pasar con tu interlocutor? Va a querer completar lo que vos digas para poder hablar rápido, ¿sí? Cuando vos en realidad con 2 segundos enseguida elaborás, tu cerebro busca la palabra que quiere decir y puede mantener una conversación. Esto no Y pasa más hoy cuando hay en día, patología, ¿eh? Yo te hablo en conversaciones normales, ¿eh? Normales. Falcone, Eh, más hoy en día que hay tantos problemas, no solo nos ha dejado esta pandemia problemas psíquicos, sino de relación. Entonces es un vuelta a empezar. Y hay personas que les cuesta más que otras. claro, por eso a mí me gusta tratar de dejar más allá de plantear un tema, intentar pensarlo y dejar 4 o 5 puntas como para que el que quiere lo tome y pueda ver qué puede modificar de eso, ¿no? Por eso el tema de la calidad de vida. Lo primero es esto, que si no nos comunicamos nos aislamos. Está científicamente comprobado y individualmente comprobado que cuando vos te empezás a aislar, de alguna forma, más allá que te vas quedando y te vas aislando, vas perdiendo esa interacción de los pares y es un signo de involución, tu función cognitiva empieza a modificarse. Esto que vos comentabas, tan importante, del adulto que vive, por supuesto, solo, con sus actividades o no en su casa, pero que no tiene un espacio físico de habla permanente, ¿no? No está todo el día conversando con alguien. Esto es como si vos, yo siempre pongo este ejemplo tan simple, es como si vos estarías sentada 12 horas en una silla. Cuando vos te vas a incorporar, tu cuerpo tiene esa memoria de haber estado sentada tantas horas y no te vas a caer, pero no vas a salir caminando tan audazmente porque hace mucho tiempo que estás en una misma posición. Con el habla pasa más o menos lo mismo. Si vos estás mucho tiempo callada o callado y además te rodean otras circunstancias, porque no es solamente que estés solo, a veces simplemente tenés una falta de una pieza dentaria, una prótesis inadecuada en la boca, algún olvido te puede pasar, que tengas dificultad con alguna palabra u otra, y siempre te estoy hablando, fíjate, ¿no? Parecería patología, pero no, te estoy hablando condiciones habituales. Ya el tema patología sería una conversación distinta, pero tanto uno como otro eh, tiene un mismo relato que es cuanto más puedo hablar o cuanto más exijo intentar comunicarme, mejor me va a salir, siempre y cuando haga lo que puedo hacer para mejorarlo. Y ¿Sí? Falcone, a Es, esto le debemos agregar que sí, la disminución auditiva por la edad. exactamente. Exactamente. Vos sabés que tal vez en un mano a mano, en una mesita en tu casa, vos podés conversar muy bien, pero si esas 2 personas están en un bar o en un cumpleaños en la casa de alguien donde hay un murmullo natural, ya eso hace que aun cuando no escuches tan mal, el discurso se pierda.
Entonces la persona, vos te vas a dar cuenta, porque la persona no interviene. Dice sí, dice no. Porque ¿qué pasa? ¿Sabés lo que pasa con el oído? Es tremendo, ¿no? Cuando vos no ves bien, enseguida vas al oftalmólogo. Pero cuando vos no escuchás bien, no vas enseguida a colocarte un equipamiento auditivo. Porque todavía hay una presunción con todo eso. Y eso que ahora son súper pequeños, modernos, re lindos y te dan muchísima calidad de vida. Pero entonces, este tema no es menor, porque al no hacer atractiva la reunión y esta persona no poder intervenir, se empieza a aislar. Cuando con algo tan mínimo como un equipamiento adecuado, o sabés qué les digo yo a veces, porque por ahí no necesitan un equipamiento, necesitan ubicarse en la mesa en un lugar mejor. Es decir, si al lado hay un grupo bullicioso o tenés un parlante de música, ¿sí? Te digo por decir, irte en la mesa acomodándote desde otro lugar. Y tener en cuenta que también es muy importante. Yo siempre digo que, viste que en la comunicación se necesitan dos partes. Y un mensaje que tiene que llegar a un lado y llegar al otro. Vos a veces querés decir una cosa y el otro interpreta exactamente otra, ¿no? No es tan simple como parece comunicarse. Entonces, muchas veces lo que es adecuado es trabajar el adulto, darse cuenta qué cosas están empezando a molestar en la comunicación y plantearlas. Y si no tienen una fonoaudióloga cerca, plantearlas con su médico de cabecera, con el médico con el que tienen confianza, que Exacto, y lo no va o temerle, la va a orientar, Falcone, ¿no? lo Para ver, sí, importante sí, es de no temerle al audífono, porque como vos exactamente. bien dijiste, es muy pequeñito y se acostumbran. Entonces, la audición es importante. ¿Qué otro punto? Mira, la articulación. Parecería una palabra muy formal, pero el poder pronunciar las palabras adecuadamente, ¿sí? Para eso hay ejercicios muy simples, no tienen por qué ser ejercicios infantilizados. Hay una presunción que el ejercicio de fonoaudiología es determinado asociado a niños. El adulto es un adulto y el niño es un niño. Y hay dos o tres cosas que se pueden hacer desde la articulación. Mira qué simple. Aquel que accede a la lectura, leer. Yo siempre digo, ¿no te gusta leer libros? Lee un titular. Lee algo que tengas en tu casa que no importa que sea nuevo o viejo. Lee dos renglones en voz alta. Deletréalo. Escuchate cuando lo haces. Ajá. ¿Sí? Cuando la persona que está al lado te pregunta a vos dos veces qué dijiste, es porque algo de lo que estás diciendo no se está entendiendo. Entonces, hay como una responsabilidad propia de mejorar esto. Y si no, bueno, por supuesto, acudir al profesional, ¿no? Vos sabés que esto que mencionabas del audífono, hay entrenamientos auditivos para incorporar un audífono, porque la persona pasa de no escuchar a escuchar un montón. Entonces tiene que ser todo paulatino. Y hay algo que es muy importante, que es tener un mensaje interesante para tener en una conversación también. Porque hay otra presunción que tiene que ver con viejismos, con prejuicios, que son temas para otros encuentros, que tienen que ver con que el adulto no tiene determinados temas, no maneja determinados temas, y la realidad es exactamente totalmente contraria a esto. Por eso vos entiendo que habrás escuchado hablar también de una nueva longevidad, de una nueva mirada absolutamente distinta. Hasta hace un tiempo yo decía, sí, yo trabajo también en psicogeriatría y cambié las formas porque las palabras tienen mucho poder. Y si yo te digo que trabajo en psicolongevidad, te propongo exactamente lo mismo, pero tu mirada cambia, tu apertura cambia y todo empieza a ser distinto. Entonces, tener un buen mensaje en una conversación, ¿sí? Buscar un tema de actualidad, tratar de que si vos tenés que hablar de tus temas de salud, que a veces pasa, no sea todo el foco en una conversación. Y entrenar también a la familia. Claramente, si la familia no se da cuenta o el que está no lo hacen con intencionalidad, ¿no? El completarte una oración. Lo hacen para seguir este ritmo loco que vos planteabas de verdad, de la pandemia y del trastorno de ansiedad y todo esto Pero que conocemos Falcone, tanto todos sin eso, distinción de edades, que Falcone, no le da espacio al otro. eso es lo que realmente inhibe a la persona que está con el problema. La ayuda la inhibe. Entonces, tenemos que tenerlo nosotros en cuenta, porque de a poquito se va aislando. Exactamente. Y la persona que es tu familiar, tu amigo, el que está con vos,
también tiene dificultades en comunicarse, porque el no poder escuchar a otro también es una dificultad. Lo que pasa es que no la tienen registrada porque no se lleva todavía. Hay una mirada que se conoce cuando se vive. Esto es así. Entonces, yo diría que prestar atención a lo biológico, ¿no? A cómo me está funcionando mi sistema fonoarticulatorio, a si estoy respirando bien, a ver si mi aire es adecuado para que mi intensidad de la voz sea clara, a abrir la boca cuando hablo. Y sabes que este punto tan fundamental que mencionaste es a seguir manteniendo mi seguridad y mi autoestima. Las palabras no me representan, yo no soy lo que digo y lo que no digo, yo soy mucho más que eso. Es decir, que si yo no puedo decir algo, buscaré un mismo mensaje explicado de otra forma. Si un sustantivo no me sale, imaginaré la idea e iré por otro lugar. Hay quienes tendrán más recursos que otros, pero el entorno tiene que habilitar esto. Por eso tanta importancia en la difusión de una comunicación, y siempre estamos hablando cuando no hay patología. ¿Sí? Exacto, exacto. Falta un punto, ¿no es cierto? Mira, hay algo importante. Vos mencionabas el tema auditivo y es muy importante. Vos sabés que cuando se empiezan con problemas en el lenguaje, generalmente uno empieza perdiendo algunas palabras, los nombres de algunas cosas. Yo siempre digo que es la época del coso y de la cosa, ¿viste? Donde eso es más fácil decir esto, ¿no? Esto y no digo qué. Entonces, eso empieza a asimilarse como una pérdida, a veces va de la mano, con una pérdida de la memoria, por supuesto que sí, hay que identificar por qué está pasando, pero a veces con el paso del tiempo se da en forma natural, ¿no? El perder nombres, el perder marcas, el querer decir algo y que de golpe me salga otra palabra. Entonces, cuando eso sucede, es pertinente una consulta para ver si eso es el paso natural del tiempo o hay algo que está molestando. Sea una cosa o sea la otra, hay que tratarla, porque vos tenés que siempre apuntar a mejorar tu calidad de vida y a no perder ninguna de tus funciones. Y cuando se hace una evaluación neurocognitiva, que sería lo adecuado para ver cómo está ese lenguaje, esa memoria, la función auditiva es muy importante, porque se presume a veces que una persona no está recordando bien y en realidad no es que está perdiendo información por falta de memoria, es que esa información nunca ingresó, no te está escuchando. Entonces, cuando vos evaluás, te encontrás con una dificultad auditiva que parecería que esa persona está mucho más desmemoriada que lo que realmente está. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Las reuniones deben continuar, las conversaciones de dos y demás deben continuar. Hay ejercicios específicos para mejorar la dicción y no tenés que ser profesional de la voz para tener que llevarlos y hacerlos. Son ejercicios simples, no es nada complejo. Para eso hay que conocerse cómo funciona para poder mejorarlo. Hay que aprender a escucharse uno también. Y ¿sabes qué? Algo que es saludable para todos sin distinción de edades es empezar a respirar un poco. Vos sabés que la medicina incorpora todo el tiempo, hay que incorporar todo el tiempo la salud desde todos los puntos de vista, no solamente el biológico, ¿no? El físico, sino el emocional, el espiritual, porque hoy por hoy las necesidades también son otras, y entonces es necesario que haya un aprendizaje desde algún lugar donde escuchar al otro siga teniendo el mismo valor que tuvo siempre, sobre todo en esta carrera que hacemos, ¿no? Entonces, cuando algo no está bien, interesarse por qué es lo que está pasando, y si vos no te das cuenta y el que está al lado sí, trata, aunque sea un par, puede ser un amigo, no necesariamente tiene que ser un hijo, involucrarse y decir, ¿qué te parece si hacemos tal y tal cosa para ver si eso lo mejoramos? Lo que no podemos nunca, no es determinante, ni tampoco tiene que ser de una forma brusca, pero no tendríamos que permitir que nos completen la frase, porque eso es Exactamente, la Falcone, y llave que abre la puerta de todas las inseguridades. otra de las cosas que cambiaron, ¿no es cierto? Antes la abuela estaba con sus nietos, cuidaba a sus nietos, pero ahora los nietos de cualquier edad, porque yo tengo amigas que tienen nietos de 3 a 18 y 20 años, están en el celular y en todo lo que es la tecnología. Entonces, bien, la mamá dice, viene la abuela, vengan a charlar. A los 3 minutos te abren el celular. Claro, porque vos pensá,
El adulto, yo siempre digo que ser adulto es todo un trabajo, ¿no? Arrancamos siempre la consulta por ahí. Ya sé, ser adulto es todo un trabajo, porque hay que Exacto. ocuparse de tantas cosas para estar bien. En realidad hay que conectarse con las mismas e ir adaptándolas. Los medios cambiaron, la forma de comunicación cambió, y negar la tecnología es imposible, porque está en todos lados. Y te digo que hasta los adultos, vos viste cómo todo el mundo maneja la tecnología, algunos más, otros menos. ¿Ha reemplazado la conversación? Sí, ha reemplazado la conversación. Por eso mi propuesta siempre tiene que ver con hacer atractivo los 5 minutos. Vos viste que cuando vos te querés comunicar, no sé si te ha pasado, pero cuando te querés comunicar con alguien más, que puede ser sobrino, hijo, nieto, la comunicación es breve, y tenés que cruzar los dedos de que esté comunicándose con vos, porque tal vez mientras está hablando con vos, su mente está en otro lugar, ¿no? Entonces se tienen que dar algunas cosas que son muy de esta época, pero se pueden intentar y se pueden solucionar proponiéndolo también, ¿no? Proponer, mira, cuando vengo, son 5 minutos que estás con la abue, contame un poquito, te cuento un poquito, ¿te acordás tal cosa? O convocar vos desde algo atractivo que puedas averiguar también de tu nieto, como para que ese nieto empiece a interpretar una nueva comunicación. Hay que proponer nuevas comunicaciones, porque las anteriores, algunas funcionan y otras no. Lo que Lo que no hay pasa que aceptar de también, ninguna manera es que no suceda. Falcone, lo que pasa también es que Sí, es un abismo entre el adolescente, vamos a agarrar al adolescente, no al niño ni el que está entrando ya en la adultez, tienen una forma, ya un idioma incomprensible, porque hay un idioma paralelo al que tenemos nosotros. y sí, hay un abismo que se va haciendo, ¿no? En algunas cosas te pones canchera, digo yo, y algunas palabritas tomás, ¿no? Porque ahora si miras un poco de TV o estás yendo a algún grupo o algo, salen esas palabras. Y en muchas otras también pasa esto que vos decís. ¿Y sabés qué hay que hacer también? No hay que batallar tanto. Yo creo que también un poco de aceptación de todo el cambio y de que tanto como para vos como para ellos, ¿no? De que es distinto, pero buscar siempre algún punto para poder mejorarlo, por lo menos mantenerlo, modificarlo. ¿Y sabés qué? Lo que hoy te funciona, mañana tal vez no. Si vos atendés, viste el concepto del aquí y ahora y lo llevas a todo, te va a pasar. Que lo que vos lograste que hoy funcione, vos decís, qué bien, qué conversación genial que tuve con mañana no te funciona. Entonces, si vos podés entender eso, mismo vos, porque por ahí otro día no tenés ni ganas de sentarte con tu nieto y tomarte todo este trabajo, ¿no? Porque sos un ser humano como cualquier otro. Y no tiene que ver con el sentimiento, nunca es personal, no es que lo querés más o menos, nos pasa a todos. Entonces, bueno, si en ese momento te lograste comunicar, bienvenido. Si ves que identificás dónde está pasando, en el próximo encuentro trata de proponer un cambio, informate. Y si no, yo siempre digo esto que suena medio eslogan, pero es así. Busca la fonoaudióloga más cercana. Si no es la fonoaudióloga, busca el profesional de la comunicación más cercano, que te tire ideas, que interactúe con vos, que trabaje tus emociones. Vos sabés que cuando vos te suceden estas cosas, vos sentís muchas cosas como abuela, ponele en este ejemplo, como tía, como abuela, sentís que ya no sos importante para el otro, porque no te dedica, porque el teléfono ocupa ese Es espacio. la Y en realidad, realidad no tiene es que la ver con realidad. eso. Falcone, deja, por Sí, ejemplo, no sé si decirte un consejo, eh, para el que está escuchando y de pronto tiene alguien que está pasando por este momento, se entere cómo se puede solucionar. depende, primero hay que ver. A mí me gusta ver al paciente en su contexto, porque a veces la alteración en la comunicación tiene que ver con tu línea de tiempo, ¿no? Con lo que te está pasando. Sea algo que se está instalando desde la patología, que hay que atender, hay que ver por dónde viene, o no, sea algo de lo cotidiano, siempre hay que tratarlo. Pero la sugerencia sería intentar conversar, intenta fomentar otras formas de comunicación. No tiene que ser un hola, ¿cómo te va? Contame tus problemas. O yo te cuento los míos. Tiene que, a veces compartiendo algo que estás viendo en la televisión. La conversación que más une y que más productiva es la cotidiana. Si vos además tenés otros temas, bienvenidos sean, ¿sí?
Y si Bárbaro. no, proponer Perfecto. convenios. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar del minuto de queja? ¿No? Bueno, el minuto de queja es una propuesta que da muy buen resultado, o por lo menos a mí me funciona, Sí. que es que el adulto, mirá la edad que te pongo, el adulto mayor de 50, que empieza con algunos temas de salud, con algunos temas que hay que ocuparse, laborales, jubilación, lo que fuere, se convierte sin darse cuenta cuando viene el hijo o el familiar a su casa a visitarlo, como en un discurso repetitivo de Claro, lo que un tiene que único hacer. tema. Un único tema. Entonces el minuto de queja propone esto, directamente. Te propongo el minuto de queja. Cuando vengas, buscas el reloj, el teléfono, ponemos un minuto. En un minuto te voy a decir todo lo que pasó en la semana que me está afectando, los turnos que tengo, el estudio que me tengo que hacer. En el otro minuto me contás vos tus dificultades, hijo, hija, ¿no? Porque a ellos también les pasan cosas, por supuesto, que esto no es de la edad, ¿eh? Bien. Y luego que se termina ese minuto, hablamos de otras Como a cosas. vos, se terminó el minuto. Llegamos a la media hora que tenemos que cortar para la radio. Te juro que me quedaría horas charlando con vos, pero no va a faltar la Gracias. oportunidad de tenerte acá y Bueno, continuar. Te te agradezco agradezco mucho y será hasta muchísimo. la próxima. Hasta la próxima, Ana María, y a todos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales. Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estábamos diciendo muy buena la nota realmente. ¿Quién no se sintió en algún momento identificado o identificada? Estamos con la doctora Daniela Cianfagna, que es médica especialista en medicina interna e hipertensión arterial, médica de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Fernández, y nos va a hablar de presión arterial. Muy buenos días, ¿cómo te encontrás? Bien, muy bien, muchas gracias Ana María, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá en la radio y poder hablar de hipertensión arterial. Vos sabés que yo tuve siempre esta duda, ¿no es cierto? Y el programa lleva 36 años. La hipertensión arterial es en sí una enfermedad o es, digamos, el resultado de una enfermedad. ¿Me explico? Sí, es muy buena esa pregunta. La hipertensión arterial se considera una enfermedad en sí porque tiene una causa, tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento.
La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable de las enfermedades cardiovasculares. Y es una enfermedad muy prevalente, donde muy prevalente quiere decir que es muy frecuente, que es muy frecuente en la población, que está en aumento esa frecuencia y que lamentablemente es subdiagnosticada, ¿no? ¿Qué quieres decir en subdiagnosticadas para la gente? que no se diagnostica lo que se debe diagnosticar. 1 de cada 3 pacientes hipertensos en nuestro país solamente está diagnosticado. O sea que no lo saben. Claro, Bien. exactamente. Hay un gran desconocimiento. Ajá. También es muy importante hacer hincapié que hay un sinfín, entre 6 y 8.000 enfermedades poco frecuentes, entre ellas la que tengo yo, fiebre mediterránea familiar, que me autodiagnostiqué y después un genético dijo que sí, ¿no es cierto? Bien, ¿qué produce presión arterial? Porque mi familia venía con la enfermedad y todos con presión arterial. Porque poco se habla de las enfermedades poco frecuentes, ¿no es cierto? Actualmente, la presión arterial ideal, ¿cuál es? Porque se cambió varias veces. Sí. La presión arterial ideal o la óptima es menor de 120/80. Hipertensión arterial se considera a partir, incluyendo el 140 y o 90. Cualquiera de esos dos valores definen hipertensión arterial. Por supuesto, no se puede diagnosticar por una única toma. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es una enfermedad a largo plazo, donde para diagnosticarla se requieren de distintas mediciones. Una posibilidad, o lo que habitualmente sucede, es en 2 visitas separadas por una semana. Un médico te controla la presión arterial en una. Si a la semana siguiente volvés a tener ya sea 140 y o 90, diagnostica hipertensión arterial. Y otra forma de diagnosticar la hipertensión arterial es mediante el famoso monitoreo ambulatorio de presión arterial o presurometría de 24 horas, el que antes se llamaba Holter de presión arterial, donde con un aparato automático de presión arterial toma la presión arterial cada 15 minutos de día y cada media hora de noche, y en ese promedio se diagnostica si existe o no hipertensión arterial, y esa es la otra forma de hacer el diagnóstico. Y se afama de pronto hay personas que son medicadas y no tienen, digamos, todos los días presión, y la medicación la tienen que tomar todos los días. Entonces, cuando lo toman, cuando tiene 120/80, la presión se puede bajar mucho. Sí, en realidad los medicamentos son antihipertensivos, no descienden tanto la presión arterial. Y lo que es importante es que la presión arterial tiene una gran variabilidad y hay pacientes que tienen más variabilidad todavía que otros. Pero la presión arterial, latido a latido del corazón, la presión que nosotros tomemos va a ser diferente. Entonces, no podemos esperar tener siempre 130/80. O sea, va a ir variando en función de las emociones, va a ir variando en función del ejercicio físico, en función de la situación, del momento del día, en función de la noche. En función de un montón de cuestiones, y latido a latido, como digo, por el impulso que inyecte la sangre del corazón, va a variar ese valor de presión arterial. Lo cierto es que es una enfermedad crónica y como ella se debe tratar. Nosotros debemos hacer el tratamiento siempre y no suspenderlo. Son muy raras veces los pacientes que no toleran la medicación y producen hipotensión arterial, que les baje mucho la presión y que es asintomática. En ese caso, habría que sospechar si el paciente no tiene lo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco, que es que cuando va al médico le sube la presión arterial, pero fuera de la consulta médica no tiene hipertensión arterial. Eso no se lo puede diagnosticar el propio paciente, ni el propio médico por decirle, vos te sube la presión porque viniste a verme a mí. No. Para eso se necesita este estudio que hablaba yo, que es el MAPA, o una forma más casera o más fácil de hacerla, que es el monitoreo domiciliario de presión arterial, donde el paciente con un tensiómetro automático validado, completamente automático, esos que uno se pone y aprieta el botón, se toma la presión por duplicado 2 veces seguidas a la mañana, 2 veces seguidas a la noche, una semana entera, y en ese promedio, si hay hipertensión arterial, se define que es hipertenso y no es hipertenso solo de guardapolvo blanco. En el caso la presión nerviosa. Claro. Si la presión, nerviosa porque va al consultorio, ¿no es cierto? Si la presión tiene alta la presión en el consultorio y en el monitoreo domiciliario le da normal,
debe hacerse el monitoreo ambulatorio, la presurometría de 24 horas. Es la única forma de definir si el paciente tiene hipertensión de guardapolvo blanco o no. La hipertensión de guardapolvo blanco tiene una alta prevalencia, es un 20% de los hipertensos, más o menos. Así que, bueno, pero esa habría que sospecharla en el caso de lo que vos decías, Ana María, de que uno medique a un paciente con diagnóstico de hipertensión en consultorio y refiera síntomas relacionados a hipotensión arterial. ¿Y la alimentación? La alimentación es fundamental para prevenir la hipertensión arterial y para tratarla. Todos los cambios, no solo la alimentación, sino los cambios en el estilo de vida. De la alimentación es una dieta baja en sodio, sobre todo no es solo, generalmente tenemos la idea del salero, ¿no? De no ponerle sal a la comida, que si bien es importante, y se podrían usar sales modificadas, lo que es muy importante son los alimentos ricos en sal, que es de lo que llamamos sal oculta. Fiambres, quesos, calditos de cubito, alimentos procesados. Los alimentos procesados son hoy en día viene todo con conservantes. Muy salado. Y además que vienen más salados. Exacto. Sí. Bueno, hay una campaña para reducir la cantidad de sodio en los panificados. De hecho, desde la Sociedad Argentina de Nefrología la impulsaron y están disminuyendo la cantidad de sodio progresivamente para que no se note en la población la cantidad de sodio en los panificados, pero los panificados y los quesos son la principal causa de sal oculta. Los pacientes uno le pregunta al paciente, ¿usted come con sal? No le pongo sal a la comida, pero cuando come pan y queso, sí, como siempre, ¿no? Claro. Entonces eso es muy importante. Pero no solo la ingesta de sal, sino aumentar la ingesta de potasio, alimentos que son vegetales, legumbres, hacer actividad física regular, diariamente, 30 o 40 minutos por día, actividad más bien aeróbica, con algo de ejercicio de fuerza muscular también, evitar el sobrepeso o tratar la obesidad si es que la hay, abandonar el tabaco. Son todas las medidas que llamamos no farmacológicas que si bien siempre van a estar acompañados del tratamiento farmacológico, porque por la hipertensión se trata con fármacos, debe ir acompañada del tratamiento de lo que llamamos el cambio en el estilo de vida, que es el tratamiento no farmacológico. ¿Por qué? Porque va a hacer que sea menor la cantidad de fármacos que utilice y que esos fármacos tengan mejor efecto también. Yo utilizo muy poca sal, muy poca, porque soy de hacer unos picos bastante importantes, pero porque ya hay una enfermedad de base, ¿no es cierto? Y cuando como un alfajor, lo siento salado. Entonces no puedo decir qué salado que está el alfajor porque me miran dónde tiene la sal. Todo, como vos bien dijiste, está, digamos, el doble de lo que se ponían antiguamente, hace 20 años atrás. Las galletitas dulces, los cereales tiene más todo contenido de sodio que antes. Y la presión arterial, de pronto, ¿no es cierto? ¿Ataca más al hombre que a la mujer o van parejos? Digamos, no hay una relación con el sexo, no. Sí a mayor edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener hipertensión arterial. Es un factor de riesgo para desarrollarla, de hecho. A partir de los 40 años, la hipertensión que llamamos esencial o primaria, porque existe la hipertensión secundaria, es decir, que sea secundaria a otra enfermedad, ¿sí? La hipertensión arterial, en general, la mayoría, el 90% más o menos, son de causa primaria o esencial y que tienen más relación con la herencia familiar, con los años, con los hábitos de vida y demás. Pero lo que es importante es que es una enfermedad, como decíamos, desconocida. Entonces lo que hay que hacer es tomar la presión arterial. Para eso, para aumentar el conocimiento, existen campañas, hay campañas mundiales que se hacen en el mes de mayo. El 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. En el mundo se hacen campañas, en la Argentina, en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, estamos llevando a cabo ya desde el 8º año consecutivo de una campaña que se llama Conoce y Controla tu Presión Arterial, donde los miembros, como soy yo, miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, a lo largo de todo el país, fomentan en sus centros de trabajo que la gente pueda tomarse gratuitamente la presión arterial. Porque lo fundamental es conocer. Si no sabemos qué valores de presión arterial tenemos, no vamos a saber. La presión no da síntomas, es asintomática esencialmente. De hecho, muchos dicen que es el asesino silencioso, ¿no? Totalmente. Porque lo que no conoces hace daño. La presión va a ir dañando las arterias, va a ir produciendo aterosclerosis y de ahí los eventos cardiovasculares, el infarto, el ACV y la enfermedad renal crónica.
La hipertensión es la principal causa de ACV, la primera causa, y la segunda causa de ingreso a diálisis. Entonces, si nosotros sabemos que previniendo o tratando la hipertensión arterial, vamos a disminuir esos eventos. Ahora, ¿la medicación es de por vida? La medicación es de por vida, porque es una enfermedad crónica, como decíamos. De hecho, muchas veces los pacientes dicen, esto ya no me hace efecto. ¿Por qué? Porque la presión va a ir aumentando con los años. Entonces, y el médico a veces que dice, no anda bien con este, le cambio al otro. Y no, en realidad lo que hay que hacer es combinar fármacos. Hoy por hoy todas las sociedades científicas y los nuevos consensos recomiendan el uso de medicamentos combinados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial tiene muchos mecanismos, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, el sistema de volumen y sodio. Entonces, atacar uno solo, te quedan los otros mecanismos libres que van a seguir generando hipertensión arterial. Entonces, lo mejor es usar pequeñas dosis que actúen por los distintos mecanismos. Y con eso vamos a tener menos efectos adversos también, porque es menor dosis y se potencia el efecto. Lo bueno también cuando uno sale a cenar afuera, y ya los restaurantes no le ponen sal a la comida. Sí, y no te ponen el salero en la mesa. Y el salero fue lo primero que sacaron. Eso fue muy bueno. La verdad que estuvieron más Muy que bien. Sí. Obvio que uno dice, tiene otro gusto la comida, tiene gusto a la comida y no a la sal. Hay que aprender a comer sin sal. Es un entrenamiento que tenemos que hacer. Dejale un consejo a la gente que nos está escuchando. Un consejo, bueno, el primer consejo que puedo decirles es que se tomen la presión arterial. Todos los adultos, una vez por año, deberíamos conocer nuestros valores de presión arterial. Y por otro lado, tener estos hábitos saludables que hablamos para reducir la aparición de la hipertensión arterial. Y esto tenemos que hacerlo desde jóvenes y sobre todo inculcárselos a nuestros niños, porque esa es la prevención primordial, ¿no es cierto?, para evitar que aparezca la hipertensión arterial. Genial, genial, Daniela, más que claro. Muchísimas gracias por haber estado y desde ya te voy a volver a invitar. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos con Sandra Chubet, que es musicoterapeuta, también profesora de música y conferencista internacional. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es la música alivia la mente, el corazón y el cuerpo. Genial y coincido plenamente. Hola, Ana ¿Qué tal? Marina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encantó escuchar a las dos doctoras antes. Fabuloso, fabuloso. Te agrego una palabra más, y el espíritu. Perfecto. Y el espíritu, sobre todo cuando trabajamos en cuidados paliativos. Bien. El espíritu es fundamental. Bien. Sí, es fundamental en Bien. este trabajo. Contanos todo lo que haces. Bueno, vamos a empezar de a poco. Sí, hace años terminé el Conservatorio de Música, todo lo que tiene que ver con composición, armonía. Pude escribir un libro que se llama Laboratorio Musical, que está patentado en 3 países, Argentina, Panamá e Israel, y de hecho está en la Biblioteca Nacional de Panamá porque es una ley que establece el mismo país. Y me he dedicado a la musicoterapia de años, desde mi primer título acá en la Universidad de Medicina en El Salvador, y me he dedicado a estudiarla desde la neurociencia. O sea, la musicoterapia que ejerzo más fuerte en la medicina crítica tiene que ver con tomarla desde la física cuántica y la medicina molecular, ¿sí? Teniendo en cuenta que el principio activo de la musicoterapia es el impulso sonoro. La doctora en fono, que nos hablaba al principio, nos hablaba de la comunicación
intentando lograr la comunicación con las personas y yo pensaba, ok, está tratando de hablarnos, de comunicarnos, y en la musicoterapia lo que hacemos es abrir canales de comunicación no verbal justamente para poder tener la comunicación. ¿Qué es la física cuántica? La física cuántica es trabajarlo desde la parte de las células, en donde la musicoterapia lo que hace es un impulso sonoro que va al núcleo de la célula, ¿verdad? En la célula tú tienes un cuerpo y tienes una membrana. Entonces, si el impulso sonoro, que es el principio activo de la musicoterapia, va dirigido, ¿qué es lo que sucede? Al núcleo, a la membrana, y en la membrana, en los bordes, tú tienes el afuera y el adentro de la célula. Ahí existen lo que nosotros denominamos los potenciales dieléctricos. Por eso hablamos de la física cuántica y de la medicina molecular, porque empiezan a actuar como, así como electrolitos, ¿sí? Que se comunican, van a las dendritas y esas dendritas con otras dendritas. Y lo que se va a originar, que es la meta en realidad, es todo un sistema positivo en el cuerpo, dopamina, serotonina, ¿sí? Pero que son buenos para el organismo. Para el organismo, pero se inicia todo esto que tú preguntas de la física cuántica, el lugar donde se inicia en el cerebro es en el lóbulo temporal. ¿Y por qué se inicia en el lóbulo temporal? Porque allí, que se crea en la semana 11 de gestación, y que no todos te saben contestar esa pregunta. Si yo pregunto a un doctor, ¿en qué mes se crea el lóbulo temporal? ¿Sí? Dudan de las respuestas. Se crea en la semana 11 de gestación. Y en la semana 16 se crea el oído interno. Allí existe un nexo, como un cablecito finito, y se almacena en el lóbulo temporal. Y lo que se almacena es la disquera o discoteca del cerebro. Y de allí, con toda la memoria sonora que tiene la persona, por eso yo te hablaba de la física cuántica, la medicina molecular y el principio activo de la musicoterapia. ¿Cómo creo la endorfina, la dopamina, la serotonina? Hago estímulos que tengan que ver con todo lo positivo de la persona, con las cosas que le agradan escuchar, ya sea un ritmo musical, ya sea un estilo musical, ya sea un instrumento musical, o sonidos que tienen que ver con el medio ambiente y la naturaleza. ¿Y cómo lo, digamos, agregamos a nuestra vida? Porque corremos de aquí para acá, para allá, y bueno, un día, un horario, contanos. Voy a contarte la recetita de la musicoterapia. La recetita que Sandra da de la musicoterapia es la siguiente. Primero tenemos que hacer un protocolo de musicoterapia con la persona. ¿Qué significa esto? Preguntarle sobre estos puntos que hablábamos. ¿Qué acepta escuchar? ¿Qué rechaza escuchar? ¿Y qué le es indiferente escuchar? Pero también tiene que ver con la historia de la persona. Si yo voy a tener un adulto mayor, las preguntas no van a ser la misma que de un joven de 40 o de un niño de 7 años en el tratamiento. Siempre se obtienen las respuestas de esto que yo te comentaba. ¿Acepto, rechazo o me es indiferente? De esas respuestas que uno obtiene del paciente o de la familia, porque a veces el mismo paciente no está en condiciones de contestar, se crea lo que se llama un protocolo diario, y te estoy hablando en patologías severas, para que la escucha sea durante 24 horas con intermediario de silencios, pausas, porque el cerebro también debe descansar. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿y qué puedo hacer yo para sentirme bien durante el día? Ok, eliges la música más significativa de tu vida, la que más te guste, la que más te agrada, la que te sale a bailar, la que te gusta relajarte, la que te gusta dormirte, tú eliges, y esa melodía o esa canción completa la escuchas todos los días, pero a la misma hora, y con un auricular. Por estos circuitos que yo comentaba de lo que tiene que ver el oído interno, el lóbulo temporal, disquera del cerebro. Es por esa causa. Cuando tú empiezas a estimular esa célula, y volvemos a lo de la física cuántica y la medicina molecular, ¿qué es lo que se va a originar? El efecto dopamínico serotonínico, ¿sí? Y a partir de ahí, después de la semana de los 21 días, porque a nivel de la célula, nosotros trabajamos con el voltaje de la célula y con la neuroplasticidad de la célula, lograr después de 21 días, eso ya está la célula como más formadita para recibir este estímulo. Y a partir de ahí va a haber un cambio significativo. Y de hecho quedó demostrado. Personas que han tenido estrés, presión arterial por derrames cerebrovasculares
cuando hacen el ejercicio este de escucho la música que me gusta todos los días a la misma hora, con el auricular y me lo quito luego, hasta 24 horas después, se logra esta meta. Y esto de la neuroplasticidad... ¿Y por qué tiene que ser con auricular? Porque cuando tú trabajas desde el oído interno, logras que eso llegue al lóbulo temporal, porque hay una conexión interna en el cerebro. No es lo mismo escucharlo abierto, claro, si lo escuchas abierto, bueno, la paso bien, escucho música, pero si yo quiero trabajar a nivel de neuro, de certeza, de cerebro, yo lo tengo que poder trabajar desde este nivel, un poquito más elevado, ¿sí? Para que realmente los canales internos entre los dos hemisferios del cerebro actúen como queremos que actúen. Me explico un poco rápido. No, perfecto, porque yo estoy preguntando precisamente lo que doña Rosa de pronto, como decía un periodista, lo pueda llegar a comprender, ¿no es cierto? Danos algunos ítems, como dijiste, para mejorar, ¿no es cierto?, nuestro estado de ánimo. Bueno, este es uno muy importante, el perfecto. El estado de ánimo. 2, no es bueno a veces, es un concepto muy personal, escuchar melodías en tonalidades menores. Porque cuando tú escuchas melodías en tonalidades menores es... ¿sí? Pero si tú escuchas melodías en tonalidades mayores, seguramente el ánimo te va a cambiar para mejor. O sea, más bajo y más alto, ¿te estás refiriendo? ¿Cómo? No es agudo o grave. Si yo tuviera acá una guitarra, yo te puedo mostrar, bueno, te hago un do mayor que suena de una manera y te hago un do menor que te suena de otra. El do menor es más apagado y el do mayor es más brillante, por así decirlo, ¿no? Más brillo, menos brillo, para que las personas nos comprendan mejor. Pero hay una realidad. Musicoterapia no es conductismo. No existe. Lo que para Sandra puede ser A y el resultado B, para Ana María puede ser A y el resultado J. Porque cada persona siente diferente. Cada una percibe diferente los sonidos, las sensaciones, que tiene que ver con tu propia historia personal. Tiene que ver específicamente. ¿Y esto quién lo trata? Porque nos están escuchando y nos dice, ¿quién trata esto? Bueno, porque nunca lo escuchamos. Es que la manera en que yo trato la musicoterapia viene desde este encuadre. Hay mucha gente que trabaja en esta profesión. Las escuelas. Ok, hay un proyecto que, por ejemplo, existe, vuelvo y digo en Panamá porque yo vengo de ahí, que se llama Musicoterapia en Educación. Ese proyecto fue creado en el año 2017. Sigue en pie en el Ministerio de Educación en Panamá porque lo que hace es, a través de la musicoterapia, en donde tú tratas de darle al docente herramientas para que, por ejemplo, si tiene un niño con autismo, no lo saque del salón. Si tiene un niño con TDA, que puede ser en conducta, en comunicación o en lenguaje, no lo saque del salón. O que si tienes, por ejemplo, pacientes con síndromes de patologías raras, que también es, por ejemplo, la disautonomía, donde a las personas les sube la presión, le baja la presión, se desmaya, se siente mal, no lo quiten del salón. A través de juegos y de actividades que están exactamente en mi libro de laboratorio musical, el docente tiene herramientas para poder abordar esto. No significa que el docente va a ser un musicoterapeuta, pero tiene en la mano herramientas que pudo aprender, que pudo procesar para que estos niños tengan su vida normal dentro de una escuela y puedan estudiar. Y disfrutar de lo que están estudiando, ¿no? Aparte. Totalmente. ¿Cómo de pronto una madre puede llevar a su hijo, porque sin llegar a que sea autista, puede tener un problema que no lo pueden solucionar? Okay. Importantísimo. Gracias a Dios tengo bastante experiencia en autismo. Una de las cosas que yo les enseño a los papás, primero y principal, ver la capacidad que tiene el niño y no la necesidad. Papás vienen al consultorio, Sandra, mi hijo no habla, tiene que hablar, mi hijo no camina, tiene que caminar. Espérate, a ver, vamos a ver, ¿qué capacidades tiene, qué potenciales tiene la personita que viene para que nosotros desde ahí lo podamos llevar a cumplir las metas que nosotros querramos que pueda lograr dentro, vuelvo y repito, de su capacidad como persona y no dentro de su necesidad? Uno de los consejos que yo les doy a los papás es, en vez de hablarle a sus hijos, cántenle. Vuelvo y repito, porque es mejor cantar una consigna y no hablarle la consigna, por esto que hablábamos recién. El canto tiene un efecto diferente al cerebro. Cuando tú le cantas a alguien la consigna,
Y no importa si afina o desafina, la voz materna es una llave fundamental para los niños. ¿Por qué? Porque lo tiene en su memoria auditiva, en la disquera del cerebro, en el lóbulo temporal, desde los 9 meses de gestación. Y otra cosa importante, esto que hablábamos del estímulo sonoro de algo que nos gusta, tiene que ver con que en el lóbulo temporal hay 2 hormonas, dopamina y cortisol. Entonces, si yo estimulo dopamina, químicamente hablando, el cortisol va a bajar y se logra lo que nosotros queremos. Pero también tiene que ver el duérmase mi niño, duérmase mi amor, que antiguamente se cantaba, o sea, es un porqué, ¿no es cierto? Es un porqué, y algo que la doctora Lafono hablaba antes, ella hablaba del aquí y el ahora. Uno de los temas fundamentales para trabajar desde la musicoterapia en su encuadre es trabajar la psicología de la Gestalt. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy con un paciente en un hospital que no tiene ventana, que no ve la luz, que no ve el sol, que no ve la luna ni la nube, yo no le puedo decir, hola, vamos a ver el sol, cómo baila el pajarito, porque no ve nada de eso. Yo lo que tengo que hacer es poder cantarle el aquí y el ahora. Estoy aquí, te acompaño, mi nombre es Sandra, tu nombre es Juan, ¿me explico? Y no son todos los pacientes iguales. Son todos los pacientes iguales. Se nos escapó el tiempo, los 15 minutos volando realmente. Deja un buen consejo porque el tema lo merece. El consejo es, nunca dejen de cantar. Siempre vean que la música es la pluma del corazón, y la pluma del corazón es la pluma del alma. Es un proverbio de un sabio. Y así es como funciona la vida. Si tú tienes música en tu entorno que te agrade, seguramente la memoria que vas a tener de esto te va a ayudar a que sobrelleves mejor tu día a día. Bárbaro, la verdad que el tema es la primera vez que lo tratamos y no va a ser la última, ¿no es cierto? Yo te agradezco mucho, les agradezco a ambas. Y bueno, nuestro programa llegó a su fin. Lo único que me resta decir, gracias por escucharnos, por vernos, y los espero el próximo jueves en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.